Hola, bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Lecturas. En esta ocasión voy a hablar de los siguientes tres libros. El primero de ellos es un clásico medieval de la lengua castellana. El segundo es un libro un poco más difícil de definir, podríamos considerarlo un comentario, ensayo sobre religiones orientales. Y el tercero es una novela de ciencia ficción. Empezando por el primero, son Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, en una edición estupenda de la Real Academia Española y de Espasa, el Círculo de Lectores. Luego comentaré algún detalle más de esta edición, que es excelente y que invita bastante a la lectura y que probablemente ha provocado que este libro me guste incluso más de lo que probablemente me habría gustado si lo hubiera leído en otra edición. Es un libro de mediados del siglo XIII. El autor, Gonzalo de Berceo, era cura, asociado al monasterio de San Millán de la Cogolla, un sitio bastante especial porque se considera que fue el origen de donde se escribieron las primeras líneas, tanto en lengua española como en lengua vasca, en La Rioja, cerca de la aldea o de la población de Berceo, donde, como su propio nombre indica, nació el autor, que también escribió otros poemas, otras tres vidas de santos y algunas otras obras, algunas de las cuales no se puede asegurar con seguridad que sean suyas, pero que están en algunos casos atribuidas a él. Y es un poeta importante en lengua castellana porque es realmente el primero con una obra relativamente extensa y de nombre conocido. Hay autores anteriores, como el autor del Mío Cid, pero el Mío Cid el Cantar del Mío Cid es un poema anónimo. Por tanto, el primero del que se tiene constancia de que tiene una obra extensa es Gonzalo de Berceo, y por tanto es un poeta muy importante. Al menos actualmente se le considera bastante importante, aunque pasó un poco desapercibido hasta el siglo XVIII, si mal no recuerdo. A partir de ese siglo se le empezó a dar la importancia que merece, y al principio la crítica tenía una idea sobre él un poco romántica, de un autor llano, popular, etcétera, pero luego se ha ido estudiando y se ha ido viendo que su obra contiene elementos que indican que posiblemente tenía conocimientos como jurista y por supuesto es un autor de un género literario culto como es el llamado mester de clerecía, que es un género literario que se oponía al también llamado mester de juglaría, que era una poesía más popular, que los juglares, una especie de cantores ambulantes, iban por ahí de corte en corte o de pueblo en pueblo contando o recitando unos poemas que era un nivel más popular, pero este autor está asociado al mester de clerecía, que es una especie de redacción en el cual se utilizan algunos recursos del mester de juglaría también para popularizar, para hacer una labor didáctica en relación a la religión. En este caso estamos hablando de, como el propio nombre de la obra indica, de popularizar la figura y las virtudes, digamos, de la Virgen María. Todo esto tiene relación con una cada vez mayor influencia en la Iglesia de las ideas de San Bernardo de Claraval, que consideraba o que dio más importancia a la figura de la Virgen María, de la que tenía hasta ese momento, considerada como una especie de corredentora bajo el punto de vista de la teología católica, y que por tanto se intenta ensalzar la figura de la Virgen María. Este género literario del mester de clerecía, como digo, tiene una intención didáctica de llegar al pueblo llano, por tanto está escrito, esta obra por ejemplo está escrita en castellano antiguo, no en latín, y aunque la obra está escrita en lengua vulgar, se nota que el autor es un clérigo, se notan las expresiones en latín que de vez en cuando mete, se nota en la misma estructura del poema, usando una estrofa que se llama cuadernavía, que son la estrofa está formada por 4 versos, que cada uno de esos versos tiene 14 sílabas, o sea, lo que llama sílabas contadas, una estructura bastante rígida, con rima consonante, igual en cada uno de los 4 versos, y con cada verso de 14 sílabas separado en 2 hemistiquios, o sea, en 2 partes de 7 sílabas, con una pausa en el centro. Una estructura bastante rígida y que para mi gusto suena bastante bien después de leer este libro. Usa bastantes expresiones y palabras que quien ya haya leído el Cantar del Mío Cid ya le sonarán. Por ejemplo, el Mío Cid empieza intentando una pronunciación así un poco pseudo medieval. De los osos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Y por ejemplo, la palabra catar, que es mirar, se usa un montón de veces. También lo de llorar de los ojos es algo curioso, pero por lo visto en la Edad Media
por lo menos en esta época, en torno a estos siglos, se usaba la expresión llorar en un sentido quizá un poco más amplio de lamentarse, y por tanto cuando se quería decir específicamente que estaban llorando lo que entendemos hoy por llorar, o sea, lagrimar, pues se decía llorar de los ojos, y eso se usa tanto en el Miocid como aquí, y hay un montón de expresiones de ese tipo que cuando uno las lee ya ve que el dialecto, digamos, o la variante que se usaba del castellano que se usaba en el Miocid no era algo tan peculiar del Miocid, sino que era simplemente que es que en el castellano de la época se hablaba así. Un elemento también que se usa mucho en este poema y que por lo visto es característico de tanto de este siglo como del Mester de Clerecía es el uso de la dialefa, que es bastante general, que es una pronunciación bastante artificiosa de la separación entre palabras. Normalmente al pronunciar un poema, cualquier poema en general, lo que ocurre es que cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza también en vocal, pues las dos vocales se unen y se pronuncia como una sola sílaba. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, como en la canción del pirata, ¿no? Viento en popa a toda vela, ¿no? Entonces, toen es una sola sílaba y en popa, pa es también una sola sílaba. Entonces, hay que tenerlo en cuenta a la hora de contar las sílabas y en este caso, pues no, en este caso se intenta una pronunciación bastante artificiosa, en el caso de Gonzalo de Berceo, que consiste en dividir esas dos palabras, supuestamente unidas por la vocal, pues se dividen y se pronuncian por separado. Esto le da como un toque latino, un toque culto, y que por lo visto esto pasó de moda rápidamente. Esto es algo muy característico de los poemas del Mester de Clerecía de esta época. Otra cosa que es propia de la época es que, claro, estamos en el siglo XIII. No había no había pasado tanto tiempo como para que las lenguas romances se separaran entre sí tanto como están ahora separadas. Entonces hay palabras, expresiones, estructuras que son iguales prácticamente entre las lenguas romances peninsulares como el catalán, el gallego, y otras como el leonés, el asturiano, y por ejemplo la palabra vegada, que es vez en español moderno, pues, pero que se usa en otras lenguas peninsulares o incluso fuera de la península, otras lenguas romances fuera de la península, el italiano, el francés. No digo concretamente esta palabra, sino que hay muchas expresiones que son comunes y recursos que se han dejado de usar en lengua castellana posteriormente a la Edad Media y que en este poema todavía se ve que son iguales a los de expresiones en italiano, en francés, etcétera. Entonces, el leer un texto de esta antigüedad es también bastante culturizante a efectos de conocimiento de otros idiomas, porque te da la relación entre cosas que hoy día ya no se parecen tanto y que cuando tú lees un texto castellano por ejemplo, del siglo XIII como este, y luego lees a lo mejor un texto en italiano incluso moderno, pues a lo mejor estás viendo relaciones que a lo mejor no verías si solo conoces el castellano. Eso sin hablar de conocimiento histórico, de una familiarización que también produce con las ideas, incluso con tecnologías, con estructuras sociales de la época. Todo es muy interesante. Ya digo, este tipo de libros son muy enriquecedores culturalmente y para colmo a mí es que me ha resultado incluso divertido, como ya comentaré, ya leeré algún pasaje. Merece mucho la pena, sin duda. Bueno, pasando al contenido de la obra en concreto, esta obra comienza con una introducción en la que el poeta cuenta cómo llega a un prado, que realmente es como una alegoría de las virtudes de la Virgen. Esa parte se considera original de Gonzalo de Berceo, por lo menos no está atestiguada que exista en otras partes. Después de esa introducción se cuentan 25 milagros, cada uno de ellos, excepto el último, basado en una fuente latina, en una colección de milagros en latín que circulaba en Europa por la Edad Media y que se tiene identificada y que viene incluida en esta edición. O sea, realmente en esta edición hay una parte, como luego comentaré, donde aparece el texto en latín, que es el original, digamos, que fue traducido por Gonzalo de Berceo, pero Gonzalo de Berceo hizo mucho más que traducirlo. Realmente es una mejora y es una expansión, hace cambios que en muchas ocasiones mejoran el original, digamos que le echa un poco de imaginación. El texto latino es relativamente seco, es bastante breve
breve y Gonzalo de Berceo le añade bastante gracia en algunos aspectos, lo populariza, etcétera. Es una obra diferente, no podemos decir que sea simplemente una traducción de latín, es una obra inspirada en esos textos en latín, no es simplemente una traducción. Los milagros están ambientados en Europa en general, incluso a veces un poco más allá, de unos peregrinos que van a Jerusalén. Los milagros muchas veces se parecen entre sí. Muchas veces hay un esquema típico que es como el de un religioso que o bien es un pecador o bien tiene una desgracia, pero como es muy devoto de la Virgen, pues la Virgen termina ayudándolo y lo salva, ya sea en este mundo o en el otro. El último milagro, que se llama la iglesia robada, no se ha encontrado en la fuente original en latín y por tanto puede ser de cosecha propia del autor. Además, está ambientado más cercano en el espacio y el tiempo que otros milagros a la zona donde vivía Gonzalo de Berceo. Por tanto, le da como una sensación de cercanía, de que la Virgen sigue interviniendo en la actualidad en la época de Berceo, quiero decir. Bueno, para ilustrar un poco y para que se vea que esto tiene un poco más de gracia quizás de lo que pueda sonar así, dicho en abstracto, voy a leer algún pasaje quizás de los más chocantes de la obra. Voy a intentar hacer una aproximación de lo que sería la pronunciación del castellano antiguo de la época. Evidentemente no soy un experto, así que habrá errores, pero bueno, según lo que he leído, podría ser algo similar. Y además voy a poner como subtítulos la traducción, digamos, a lo que sería el castellano moderno, ya que hay palabras que no se entenderán. Todo esto viene bastante anotado en esta edición. Cuando hay palabras así que sean a lo mejor difíciles para un lector moderno, pues viene explicado, etcétera, etcétera. O sea, no hay problema con la lectura de esta edición. Este primer pasaje que voy a leer es de El Milagro Octavo, que se titula El Romero de Santiago. La introducción dice que es uno de los milagros más difundidos por la literatura medieval, seguramente por lo llamativo del caso. Un peregrino que se castra y degüella obedeciendo, según él cree, a Santiago. Tras una estrofa de introducción en la que Berceo llama la atención del público e invoca la autoridad del primer autor, narra la determinación del pecador de peregrinar a Santiago de Compostela y que éste, en vez de prepararse para el camino haciendo penitencia, yace con su amiga. El diablo le engaña apareciéndosele transfigurado como Santiago y le ordena la supuesta penitencia de mutilarse y darse muerte. Voy a leer el pasaje concreto donde eso ocurre. El diablo antiguo siempre fue traidor. Es de toda enemiga, maestro sabidor. Semella a las veces ángel del Criador, es diablo fino, de mal sosacador. Transformóse el falso en ángel verdadero, paróseli delante en medio un sendero. Bien seas tú venido, dísoli al romero, seméchasme cosiella simple como cordero. Existe de tu casa, por venir a la mía, cuando esir quisiste, ficist una folía. Cuidas sin penitencia cumplir tal romería, non te lo gradirá esto Santa María. ¿Quién sodes vos, señor? Dísoli el Romeo. Recudió yo so Jacobo, ficho de Zebedeo. Sépaslo bien, amigo, andas en devaneo. Semella que non habes de salvarte deseo. Diso Giral, señor, pues vos qué me mandades? Cumplirlo quiero todo, que quier que me digades. Caveolo que fizi grandes iniquidades, non prisi el castigo que dicen los abades. Dice el falso Jacob, este es el judicio, que te cortes los miembros que facen el fornicio, decent que te devuelles, farás a Dios servicio, que de tu carne misma li farás sacrificio. Crediólo el astroso, loco e desesado, sacó su cuchillillo, que tenía amolado, cortó sus genitales, el fol malventurado, descende degollóse, murió descomulgado. Bueno, ya sé que esto es algo bastante pintoresco. Hablando de la estructura del verso propiamente dicho, se puede ver lo que comenté antes de la dialefa. Es decir, no se hacen las sinalefas que correspondían a un verso como este, crediolo lastroso, loco e desesado. En lugar de crediolo lastroso, loco e desesado, que no tendría el número de sílabas correctas, sería crediolo el astroso, loco e desesado. O sea, crediolo el se separa en dos sílabas y loco e también se separa en dos sílabas.
Si no, habría 2 sílabas menos de las que realmente corresponden a la estrofa y no cuadraría la pronunciación, no hubiera sonado tan regular. Aunque, en fin, yo tampoco lo haya leído muy bien, pero más o menos se ha visto que la estrofa tiene una estructura, un ritmo bastante regular que no se podría haber conseguido si hubiera estado haciendo sinalefas como se harían en cualquier poema normal. Para finalizar voy a comentar un poco por encima el contenido de la edición. Ya digo, la edición es parte del motivo por el cual esto me ha gustado tanto, aparte de que me ha parecido bastante interesante desde el punto de vista de que me gusta también la cultura medieval y los idiomas. Se aprovecha bastante el castellano antiguo también, como digo, para comprender mucho cómo funcionan otros idiomas romances, etcétera, etcétera, con lo cual en general en todos los aspectos la lectura de algo que en principio podía sonar quizá como un poco árido o un poco anticuado, e incluso de la temática del libro, porque a lo mejor hay otros textos medievales que puedan sonar de un interés mayor para un lector actual que un libro que se titula Los Milagros de Nuestra Señora. Aún así me ha gustado muchísimo y ya digo, parte de la culpa, entre comillas, es de la edición. La edición es de Fernando Baños, edición, estudio y notas de Fernando Baños. El libro empieza con una presentación, en el cual se comenta la figura, por encima la figura de Gonzalo de Berceo, como primer poeta con castellano con una obra relativamente importante, de nombre conocido. Luego está la obra propiamente dicha, Los Milagros de Nuestra Señora, que contiene introducciones a cada milagro y a cada sección del texto. Y este es el texto, estas las notas como introducción de cada parte, cada milagro y en este caso la introducción del libro, y abajo las notas que se refieren, por ejemplo, a palabras que son difíciles de entender para un lector moderno. Viene aquí la explicación. Está muy bien, muy bien comentado. Luego, aparte de esto, hay otras notas en más profundidad. Viene la introducción, los 25 milagros, y luego vienen los estudios y anexos, que son el primer estudio de Gonzalo de Berceo y los milagros de Nuestra Señora, donde se hace una introducción realmente a la obra desde el punto de vista de un crítico literario y con la historia de lo que se sabe del autor, vida y obra, etcétera, etcétera. Las fuentes originales, o sea, todo lo que sería una introducción a la obra para el lector moderno. Luego, hay un aparato crítico. El aparato crítico contiene, por ejemplo, variantes de los textos, diferentes manuscritos, etcétera, etcétera. Esto es la parte más técnica, pero la verdad es que me gusta que esté aquí, porque puede servir en un momento dado para algo cuando uno tiene curiosidad. Normalmente esto un lector normal no lo va a utilizar, pero yo prefiero que esté, porque en algún caso he consultado algún detalle concreto que tenía interés. A continuación viene la fuente latina, o sea, quien pueda leer un poco de latín es bastante fácil de entender la mayor parte de los milagros, excepto los más largos. Están escritos en un latín medieval bastante sencillito. Y nada, finalmente la bibliografía y un índice de notas, etcétera. Es una edición que ya digo bastante completa. En general, ya digo, una experiencia muy positiva que quizás no se corresponde con lo que uno podía esperar de un libro con este título y con esta temática. A continuación vamos con el segundo libro, titulado en inglés The Tao is Silent, de Raymond M. Mulligan. Se tituló en español Silencioso Tao, creo que publicado posiblemente en torno a los años 80 o algo así. Yo lo leí en su momento en español, hace bastantes años. El autor Raymond M. Mulligan me recuerda un poco a Martin Gardner, es un matemático especializado en lógica. Recuerdo también un poco a Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que también era lógico. Estaba un matemático especializado en lógica y en lógica matemática. Y es curioso porque parece ser que estos autores muchas veces son capaces de escribir obras que trascienden la lógica en algunos aspectos. O sea, no son libros como por ejemplo en el caso de Alicia en el País de las Maravillas, que podemos considerar paradigmas de la lógica aristotélica, por llamarlo de alguna manera, sino que son cosas a veces muy locas y muy salvajes desde un punto de vista intelectual.
y parece como que el conocer los límites de la lógica les permite trascenderla, y es lo que se ve en este libro. Realmente se observa aquí bueno, que este autor, que por cierto ya en sus últimos años tenía un aspecto así como de sabio chino que se corresponde mucho con lo que cuenta en este libro. Se nota que le encanta lo que es la filosofía oriental y la filosofía taoísta en particular, y es un libro que no es un tratado sobre el taoísmo, no sé, que es una religión oriental, una religión china, o religión, filosofía, etcétera, etcétera, porque es todo como un poco vago, como este libro cuenta. No es una religión al estilo occidental, con un dogma claro, etcétera, etcétera, y con unos ritos especificados a la manera en la que las religiones occidentales normalmente estamos acostumbrados, que es algo como mucho más estructurado, mucho más reglado. Aquí muchas veces no se distingue mucho entre el límite entre filosofía y religión, y además no son religiones que tengan un dogma estricto o que requieran un comportamiento, ajustarse a unas normas determinadas, sino que eso forma parte como de una religiosidad popular así un poco vaga, como también puede ocurrir en la India en ciertos aspectos. Y el autor se nota bueno, que es lo que en inglés se diría una labor de amor, ¿no? Se nota que le encanta este tema y ha escrito un libro como para compartir su amor por este tema, por el taoísmo. Entonces no es un tratado, digamos, serio. Aquí no se van a encontrar, en este libro no se va a encontrar una definición clara de lo que es del taoísmo, si es que el taoísmo tiene una definición clara, porque el propio, digamos, evangelio del taoísmo, o el texto fundacional del taoísmo, también lo tengo por aquí, una traducción supongo bastante mala, el Tao Te Ching o Tao Te Ching, como se pronunciará más aproximadamente quizás con la transcripción más moderna que hay del chino. Es una obra que bastante breve, como se puede ver, y que escrita en forma de poema. Este texto, que ya digo que es como la base, o sería el evangelio del taoísmo, empieza diciendo: el Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. O sea que ya aquí no estamos encontrando con un problema de definición. Nos dice que si podemos expresarlo no es el Tao eterno. Y de este verso realmente se habla en profundidad. La primera parte, de hecho, del libro se titula ¿qué es el Tao? Y trata problemas como estos. Bueno, en general el libro tiene un tono así bastante juguetón, bastante travieso, ingenioso, como todos los libros del autor. El otro libro que comenté anteriormente en otro vídeo se titulaba ¿Cómo se llama este libro? O sea, todo es en ese plan, con Raymond Smullyan. Mi intención, si me es posible, sería leerme todos sus libros, porque me da la impresión de que todos van a ser interesantes. También me leí algún otro suyo de filosofía, que también trataba el tema de una forma bastante curiosa, bastante entretenida. Y bueno, ya digo, este libro sobre el Tao empieza con una sección que es ¿qué es el Tao? Y que juega con las paradojas a la hora de tratar de describir lo que es el Tao. Por cierto, igual que esto, que ya he dicho que esto se pronuncia, el Tao Te Ching, el clásico, el libro clásico Tao Te Ching, se pronuncia Tao Te Ching, vamos, con mi mala pronunciación del chino, porque el chino es bastante difícil de pronunciar, pronunciado con los tonos correctos, cada palabra, etcétera, etcétera. Por eso hay una distinción también, una división entre los que lo pronuncian taoísmo y daoísmo. Realmente con la transcripción más moderna sería daoísmo, pero hay mucha literatura ya y tradicionalmente se ha llamado taoísmo. Entonces, en principio, voy a denominarlo taoísmo para seguir, digamos, la tradición. Entonces, la primera parte del libro trata sobre eso, que es el Tao, y bueno, da una serie de definiciones, en fin, una serie juega con las paradojas de ese tema. Luego hay otra sección que se titula El Tao es bueno, pero no moral, donde hay diálogos entre moralistas y taoístas, también es como una división, una especie de diálogo sería una visión un poco más occidental, más moralista, más basada en las religiones occidentales, es como el cristianismo, que tiene visiones más moralistas, y el taoísmo, que está más relacionado con el funcionamiento de la naturaleza, cómo fluyen las cosas. Entonces no se habla de una moral estricta, humana,
sino que se trata de como de adecuarse a los flujos de la naturaleza. Lo que se podría considerar el plato fuerte de este libro es un diálogo entre una persona que le está pidiendo, entre Dios y una persona que le está pidiendo que le libere de su libre albedrío, que no quiere tener libre albedrío. Y las paradojas que eso implica, etcétera, etcétera. Es algo curioso. Yo creo que es la parte más intensamente filosófica de este libro, y ya que es un diálogo también bastante extenso, pero muy entretenido en todo momento. La siguiente sección se puede titular algo así como, se puede traducir algo así como El Tao es relajado, que habla del principio taoísta del Wu Wei en chino, que significa algo así como no acción, que es como acción sin esfuerzo, podríamos también traducirla, o no, en realidad es el equivalente de no forzar. A mí me recuerdo, no es una metáfora que yo recuerde que haya visto usada en este libro, lo mismo sí, pero no lo recuerdo, pero una metáfora que se me viene a la mente es lo que ocurre cuando uno intenta dormirse, entonces cuando no puedes dormirte. Y es cuando te dejas ir, digamos, entonces cuando a lo mejor consigues dormirte. Pero si estás intentando intensamente dormirte, nunca lo conseguirás. Pues es algo así, esa es la esencia, la idea del Wu Wei, de la no acción. En la forma es actuar, pero sin forzar, y de esa forma conseguir que, digamos, que el universo conspire, por decirlo de una forma un poco New Age, para que se produzca el resultado. El peligro de esto es que se llegue a como unas ideas así un poco New Age, una especie de placebos así filosóficos, que realmente es el peligro que tiene este libro, porque es de una época que se presta mucho a eso, del libro del año 1977, donde todavía estaban de moda los hippies, etcétera, etcétera, o bueno, quizás ya está un poco pasado de moda, pero se nota que el autor está un poco influido por esto. Pero quizás esa es una impresión que no va un poco desapareciendo conforme uno avanza en el libro, especialmente en la parte final. Y se ve que el autor tiene un conocimiento profundo del taoísmo, y se nota que las lecturas suyas sobre el tema son de bastante nivel, como luego comentaré. Otra crítica que quizás se le puede hacer al libro es que para hablar del taoísmo el autor muchas veces mezcla otra religión, que es el budismo. Él considera que bueno, que creo que está basado de hecho, creo que no es una idea suya, sino que está basado en estudios más serios que este, el hecho de que el budismo zen es como una especie de amalgama entre el taoísmo y el budismo. Es decir, el budismo es una religión procedente de la India, que se considera que se fusionó con el taoísmo cuando el budismo se exportó a China, y de esa fusión nacieron corrientes como la del budismo zen, que la verdad es que sí tiene, tanto en la estética como en las ideas, creo que se demuestra que tiene una influencia bastante grande del taoísmo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este libro se habla también bastante del budismo zen, incluso se cuentan bastantes historias, bastantes anécdotas de maestros zen, y le quita un poco digamos, de purismo al libro, porque está en ciertos momentos como mezclando las dos religiones y demás. Y por eso digo que no es un tratado como para informarse de forma ortodoxa de lo que es el taoísmo puro, sino que es un libro escrito por una persona a la que le gustaba mucho el tema y simplemente quería compartir su entusiasmo. La parte final del libro se titula El Tao es una deliciosa paradoja. Y bueno, hay una sección que se llama Filosofía Loca, ¿no? Donde dice que es muy interesante comparar, por ejemplo, algún pasaje del pensamiento filosófico occidental con pasajes de autores taoístas, como por ejemplo un autor también fundacional del taoísmo, como el llamado Chuang Tze, que de hecho voy a leer el pasaje en traducción así un poco libre. Dice, la idea sería comparar cualquier texto de filosofía occidental, por ejemplo uno sacado al azar de Aristóteles, con un texto como este de Chuang Tze, ¿no? Que dice: el conocimiento de los antiguos era perfecto. ¿Cuán perfecto? Te lo diré. Al principio todavía no sabían que había cosas. Este es el conocimiento más perfecto. Nada se le puede añadir. Después supieron cosas, pero aún no hacían distinciones entre ellas. Después hicieron distinciones entre ellas, pero aún no emitían juicios acerca de ellas. Cuando emitieron juicios, el Tao fue destruido. Con la destrucción del Tao aparecieron las preferencias individuales. Ya se ve que esto suena así como bastante loco, ¿no? Para ser un texto supuestamente filosófico y demás. Bueno, pues esto es lo que esto es lo que a este autor realmente le gusta tanto, como supone un contraste tan grande respecto a la mentalidad occidental.
Y bueno, hay otra sección después de esta que habla de... son dos poemas de un poeta japonés, de haikus, un género de poesía bastante popular en Japón, bastante breve, bastante conciso, poemas muy breves, que van muy al grano y que de hecho uno dice lo mismo que el otro, pero realmente cambia en una palabra, que realmente en una negación, ¿no? Que en traducción libre serían algo así como el frescor del atardecer, no sabiendo que la campana está tañendo el final de nuestra vida. Y luego tiene otro poema que es el frescor de la tarde, del atardecer, sabiendo que la campana está tañendo el final de nuestra vida. O sea, una dice no sabiendo que tañe el final y otra sabiendo que tañe el final. Y son dos poemas distintos y solo varían en la palabra no, por lo menos en la traducción. Y supongo que en el original también. Y esto lleva al autor a una reflexión sobre lo que sería sobre una lectura crítica de estos dos poemas y qué es lo que supone. Voy a leer lo que es la interpretación del autor, ¿no? En contraposición a otras interpretaciones que él había leído, ¿no? Dice, traduzco así un poco a abuela pluma. Tal como yo lo veo, la persona que no está iluminada en absoluto cree que existe tal cosa como la muerte y que la muerte es trágica. Una persona ligeramente más iluminada cree que hay una vida después de la muerte. La persona que está todavía un poco más iluminada cree que no hay vida después de la muerte, pero que la muerte no es trágica. La persona más iluminada aún no cree en la muerte en absoluto, excepto, por supuesto, en la forma biológica, trivia biológica. Ni necesariamente cree en una vida después de la muerte. La siguiente etapa de la iluminación es darse cuenta de que la vida y la muerte son ambas puramente ilusorias. Pueden tener existencia en el mundo de los fenómenos, pero no en el mundo numenal, o sea, en el mundo real, metafísico. Dice, en un plano todavía mayor, uno se da cuenta de que toda conversación sobre la vida y la muerte completamente se equivoca respecto a la verdad. Por ejemplo, al Buda cuando le preguntaron, ¿hay una vida después de la muerte?, replicó, decir que hay una vida después de la muerte es equivocarse. Decir que no hay vida después de la muerte es equivocarse. Decir que hay o no hay es equivocarse. Decir que ni hay ni no hay es equivocarse. Todo esto no tiene significado o no tiene importancia sobre el problema en cuanto al problema real, que es la salvación. Por tanto, como he dicho, a un cierto nivel de iluminación uno se da cuenta de que todos los pensamientos de la vida y la muerte son fútiles. Finalmente, la persona completamente iluminada incluso trasciende esta comprensión y simplemente deja de pensar acerca de la vida y la muerte en absoluto. Por tanto, digo que la persona verdaderamente iluminada, al oír la campana, simplemente disfruta de la experiencia por lo que es y no tendría ningún pensamiento absurdo y profundo, entre comillas, sobre su conexión con la vida y la muerte. A este respecto es como mis perros, que al oír una campana, ni siquiera en 1.000.000 de años tendrían una idea tan ridícula como que está tocando al final de su vida. Dice, mi actitud es muy parecida a la del poeta Basho cuando escribió: admirable es aquel que, cuando ve el rayo, no dice, la vida pasa como un relámpago. Realmente este pasaje y este final que acabo de leer yo creo que es lo mejor del libro. Ya digo, al principio puede dar la impresión así un poco estilo New Age, pero conforme uno se acerca al final del libro va viendo que realmente el autor tiene conocimientos profundos sobre el tema y no simplemente que le iba al rollo hippie orientado, etcétera. Y finalmente este libro tiene una bibliografía muy interesante donde el autor recomienda incluso un orden de lectura para ponerse al día de estos temas. Es una bibliografía del año 1977, puede estar anticuada en algunos aspectos, algunos libros estarán descatalogados, algunas cosas que dice incluso el autor que no tienen traducción completa ya tienen varias traducciones porque lo he comprobado, al menos en inglés. Y bueno, ahí tiene una parte sobre libros sobre el taoísmo y el zen. Como esto ya digo, lo leí en su momento, hace muchos años, veo que algunos de estos libros los tengo, con lo cual significa que posiblemente fueran de esta bibliografía donde los saqué y por el motivo por el que los leí, yo no me acordaba. Y luego tiene otra parte dedicada a la poesía y la pintura. Y bueno, antes de eso pues, he hablado un poco también de libros de filosofía china en general.
bueno, dice que algunos libros que son realmente tratados sobre pintura y poesía se pueden disfrutar tanto como la propia pintura y la propia poesía, que, en fin, es como un tesoro aquí de literatura que para un occidental resulta totalmente desconocido y que tiene el peligro. Bueno, esta parte es bastante peligrosa porque realmente al leer esto, al leer esta bibliografía, me han entrado ganas de leer un montón de libros de aquí, como si ya uno tuviera pocos libros pendientes que leer. Así que bueno, de hecho es posible que termine leyendo o releyendo algunos de estos libros, porque algunos de ellos ya me los he leído y los tengo en mi biblioteca. Un libro muy, muy interesante que quizás no es lo que uno está buscando si uno intenta a lo mejor profundizar en el taoísmo, pero sí a lo mejor en despertar un entusiasmo por lo que es en general la cultura china y japonesa, incluso budista, todo lo que está relacionado con este tema. Finalmente, el libro de ciencia ficción sin traducción al español, por el momento y probablemente por mucho tiempo, si es que llega a tener alguna vez, es Morphotrophic de Greg Egan. Que bueno, ya quien haya seguido este canal anteriormente ya sabrá que Greg Egan es mi autor favorito de ciencia ficción, y en este caso lo digo con orgullo. En los últimos tiempos lo decía un poco con la boca pequeña porque no me parecía que los últimos libros realmente mereciesen tanto la pena, pero este libro un poco vuelve a Egan a las andadas, a su quizás no a sus mejores tiempos, pues sus mejores tiempos fueron las primeras novelas. Vuelve un poco a lo que es su época, digamos, intermedia, que es bastante buena también, en el cual sus libros están un poco más centrados en un tema así más concreto, pero también son muy entretenidos y de una cierta profundidad científica y filosófica. Aquí, en Morphotrophic, bueno, el título Morphotrophic es uno de los títulos típicos de Egan, siempre busca así palabras rebuscadas. En este caso, morphotrophic significa algo así como trófico. Lo trófico es algo relacionado con la alimentación o con alimentar o nutrir, criar incluso, y morfo es forma. Entonces, lo que alimenta la forma, lo que se alimenta de formas, etcétera, etcétera. Tampoco he visto exactamente el punto en el que esto coincide con el tema de, bueno, indirectamente o directamente sí lo tiene, pero concretamente alimentar la forma es un título que me suena un poco extraño con lo que respecto al contenido del libro, y tampoco esta expresión se use, que yo sepa, no me he dado cuenta que se use en ningún punto del libro. Pero bueno, da una idea así un poco vaga de lo que va a tratar el libro. Es un libro de ciencia ficción dura, por lo tanto tiene lo científico, tiene juega un papel importante. Es el estilo de Egan. Egan realmente lo que busca es explorar una idea científica, o en estos casos últimamente lo que se está especializado a veces en físicas alternativas, o sea, no son realmente ni siquiera una física del mundo real, sino él se inventa como una variación respecto a una física que podría ser ligeramente distinta en otro universo o lo que fuera, y cómo sería la vida en ese universo, y intentando sacar en profundidad y de la forma más rigurosa posible todo lo que serían las implicaciones de eso. Por tanto, no es una ciencia ficción, digamos, de las habituales de futuro cercano y todo eso, que sí a lo mejor se corresponde más con el mundo real, pero es una ficción dura en el sentido de que es una ciencia, incluso si es una ciencia de un universo que es rigurosa, incluso de un universo que no es el nuestro. En este caso, el universo no podría ser el nuestro, pero lo que no es como en la Tierra es la biología. En este mundo, bueno, de hecho creo que lo que voy a hacer es leer una especie de traducción también sui generis o estilo libre de lo que es la descripción que viene al final del libro, y que creo que lo explica mejor de lo que yo podría explicarlo, que dice: en un mundo en el que las células que componen los cuerpos pueden separarse del organismo al que pertenecen, Marla se enfrenta al comportamiento caprichoso de sus citos. Los citos son esas células que tienen esas características que ha dicho. Y decide comprenderlos con la ayuda de Ada, que forma parte de un número de personas que ha vivido durante siglos gracias a las peculiaridades de su fisiología. Los miembros de un movimiento conocido como los intercambiadores se entregan a la fluidez y se reúnen con otros para intercambiar citos en busca de la mezcla perfecta. Pero Ruth, una de ellos, se enfrenta a un problema inesperado, y a medida que avanza la tecnología para manipular los citos, las tres se ven arrastradas a una lucha por dar forma al futuro de la vida. Pues bueno, ya sabes que esto es como biología ficción, ¿no? Son un mundo donde, bueno, que de hecho el mundo es muy parecido al nuestro,
Bueno, varía un poco en el aspecto temporal, un poco más antiguo, un poco más moderno, pero puede ser, la mayor parte del libro transcurre en una época que sería similar a la nuestra. De hecho, los personajes usan teléfonos móviles, por ejemplo, pero es un mundo que no es el nuestro. Podría ser una tierra alternativa o algo así, pero no es nuestra tierra. Es un mundo en el cual las células de los animales en general, incluyendo los seres humanos o el equivalente de los seres humanos en ese mundo, son células que pueden, tienen una fluidez bastante mayor, se pueden reconfigurar con una facilidad bastante mayor que para nosotros, y por ejemplo pueden abandonar el cuerpo de una persona e irse a otro lado si ven que, yo que sé, que la persona, por ejemplo, si están notando que esa persona o ese animal va a morir, pues pueden abandonar el cuerpo y formar otro animal o lo que sea, ¿no? Entonces, el libro comienza con una escena en la que Marla, una de las protagonistas mencionadas, se despierta por la mañana y ve un brillo extraño en las paredes. Y al cabo de unos momentos comprende que son sus citos escapando de su cuerpo. Y ve horrorizada cómo durante la noche ha perdido ya parte de un brazo y una pierna. Esa es la primera escena del libro. El libro está organizado en capítulos, en principio, en general, en capítulos alternos, en las que las dos protagonistas, Marla y Ruth, van sucesivamente teniendo su experiencia, sus aventuras, su parte del argumento, y que en principio son personajes totalmente separados y no se ve la relación hasta que el libro ya, bueno, aunque se pueda suponer, se pueda intuir, pero no se, digamos, cruzan hasta que el libro está ya bastante avanzado. Y bueno, conforme va avanzando el libro también hay algún otro personaje un poco más secundario, como Ada, la Ada ya mencionada en el resumen, que también es protagonista de algún capítulo y algún otro personaje. Los personajes son un poco genéricos, bueno, Greg Egan, especialmente en libros en los que trata este tipo de temas, porque también tiene otro tipo de libros. En libros como este tampoco profundiza mucho en la psicología de los personajes son un poco genéricos, aunque bueno, a mi punto de vista no es que estén maltratados, simplemente que Egan se centra más en lo que son los temas científicos, que realmente son los que a mí me interesan cuando leo un libro de este tipo. Es un libro, conté con eso, de una longitud considerable, y es porque realmente considerable, quiero decir, vamos, no estoy hablando de 800 páginas como puede ser mejor un bestseller típico actual, pero en este caso son 382 páginas, que es bastante para un tema como este, y no se hace largo, está bien aprovechado, vamos, realmente las casi 400 páginas. El argumento no va especialmente lento, se mueve a buen ritmo, porque realmente este libro tiene muchas ideas interesantes que exponer. Hay al menos dos ocasiones en las que el lector se puede llevar una sorpresa, bien porque se dé cuenta de lo que esté ocurriendo, es decir, sea un giro argumental, o bien porque está dando a lo mejor cosas por supuesto, y realmente claro, es que no es, es que no es nuestro mundo. Entonces uno empieza leyendo como si realmente estuviera sucediendo en nuestro mundo, y de repente empiezan a aparecer cosas raras que ya hay un momento en el que se da cuenta, uy, lo que yo había estado dando por supuesto como si fuera en nuestro mundo no es en absoluto así. Así que es curioso, son giros así que resultan muy, muy interesantes, y realmente es lo que yo espero de una novela como la de Egan, aparte del rigor, ya digo, científico con el que trata algunos temas. Y bueno, incluso este libro también tiene la peculiaridad de que trata temas que bueno, que tampoco es nada extraño en Egan, que trata temas un poco inquietantes. O sea, llega a un punto que son lindando, podríamos decir, incluso lindando con el terror. Por supuesto, no terror sobrenatural, porque si no estaría diciendo que esto es algo científico y basado en la ciencia, sino que es un terror, digamos, físico o corporal, o como se quiera llamar. Y sí, es un poco peculiar. Hay momentos en los que el lector a lo mejor le puede dar un poco de grima a algunas de las cosas que se describen, aunque bueno, por supuesto, ya digo, el autor no se recrea en eso, no es su objetivo, pero es curioso, es uno de los aspectos que le dan también otro elemento de curiosidad a este libro. Ya digo, me ha sorprendido favorablemente, porque últimamente Greg Egan estaba siendo muy quizá un poco más soso, usaba a lo mejor un tema, ya digo, una física alternativa, y luego pues a lo mejor la historia en sí no era tan interesante como ese punto, digamos, argumental en el que estaba basada la historia, pero aquí tanto la historia o las historias, pues ya digo que hay varios personajes con historias entrelazadas, como la premisa del libro, científica entre comillas, son bastante interesantes de por sí. Y es un libro largo que en ningún momento pierde el ritmo ni el interés,
y que no deja de sorprender. Es un libro, yo creo, de los últimos 10 años, uno de los más recomendables. Yo creo que desde la trilogía de Ortogonal, que yo creo que es uno de los... bueno, realmente es la única trilogía, el único libro dividido en partes que tiene Egan, que es la de Ortogonal. Todo lo demás son libros, digamos, autocontenidos, autoconclusivos. Desde entonces, desde esa trilogía hasta la actualidad, hasta este libro, yo creo que no hay ninguno que me haya gustado tanto como este. Y no es de los que más me gustan de Egan, con todo digo en eso. El autor también pone una nota al final en el que cuenta que ha estado dándole vuelta a estas ideas durante bastantes años, pero que ya lo que le decidió a finalmente escribir el libro fue que vio que se estaban descubriendo en el mundo real, se estaban haciendo investigaciones sobre temas relacionados con los que tratan este libro. Y se estaban haciendo incluso experimentos y todo eso, sobre reconfiguración de células, etcétera, etcétera. Sobre, digamos, reprogramación de células. Entonces ya eso le dio el empujón final y realmente también es interesante. Por supuesto, digamos que es algo un poco de inspiración, no es que realmente los experimentos que se estén haciendo sean exactamente lo mismo que aquí se describe, pero es algo que recuerda un poco, es interesante. Lo recomiendo para quien quiera leer en inglés, por supuesto, porque ya digo que esto yo creo que no se va a traducir. Y bueno, y como se ve, además, esto es lo típico que está haciendo últimamente Greg Egan, que es que está autopublicando sus libros. Esto es una edición de Amazon. Yo creo que a él ya, a lo mejor, para el número de lectores que tiene, no le interesa publicar con una editorial, no le interesa a lo mejor vender el libro a una editorial grande, sino que él vende sus libros directamente a través de Amazon. Y como tendrá un público pequeño pero muy fiel, como soy yo, porque realmente, de hecho, yo creo que tengo todos los libros de Egan, excepto a lo mejor recopilaciones repetidas ya que incluyen historias que ya tenía en otras colecciones previas, etcétera, etcétera. Pero lo que es todo lo que está publicado y sin repetir, pues yo creo que lo tengo todo. Y pienso que habrá mucha gente como yo. Hombre, muchas, no quiero decir millones, pero a lo mejor a Egan para, digamos, vivir de esto le basta con eso, con que haya un cierto número de miles de personas que lo consideran uno de los mejores autores de la ciencia ficción actual y que compran religiosamente, entre comillas, todos los libros que publica. Entonces está, ya digo, publicando en Amazon, autopublicando, y supongo que le irá bien de esa manera. En fin, esto es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.